Mi mamá perdió la vista y mi papá tuvo un hijo con su mejor amiga. Así de fuerte está la historia del día de hoy. Recuerda que tenemos un grupo, un canal de WhatsApp en donde te puedes unir y aquí al lado va a estar apareciendo el código QR para que te unas, y si no, en la parte de abajo está el link para que te unas por ahí. Recuerda suscribirte, seguirme en todas mis redes sociales y darle like a este video. Y ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Mi papá siempre fue un cucaracho infiel. Siempre le era infiel a mi mamá, hermana, siempre. Lo peor es que mi mamá lo sabía. Pero mi mamá no lo dejaba porque ella decía que no tenía a dónde irse. Y es que su familia directa, todos habían fallecido muy drásticamente. Y bueno, la familia que le quedaba pues no tenía comunicación con ellos. Y es por eso que mi mamá decidía quedarse con mi papá a pesar de esas infidelidades. Te digo, desde que yo estaba muy chiquita recuerdo que mi papá le era muy infiel a mi mamá. Y pues mi mamá me decía, mira, yo no lo dejaba no lo dejo por eso, porque no tengo dónde irme y porque yo quiero que tú crezcas con una mamá y un papá. Que yo les voy a decir una cosa, como hijo, como hija. Preferimos ver a los papás separados que ver esas cosas y ver cómo tu mamá sufre. Eso nomás ahí se las dejo. Y bueno, hermana, como en el 2015 más o menos, mi mamá empezó a tener ataques de ansiedad muy feos, muy fuertes, empezó como a sentirse mal, pero ella nunca iba al doctor. Para ese entonces todavía estaba mi abuelo materno vivo, o sea, su papá. Y por ahí del 2016, mi abuelo se perdió, su papá se perdió porque resulta que mi mamá dejó la puerta abierta y mi abuelito se salió y no lo encontrábamos, pues durábamos días buscándolo, hermana. Mi mamá levantó el reporte con la policía, nada, no lo encontrábamos. Mi mamá se culpaba, mi mamá se sentía mal, le daba ansiedad, le daban ataques de ansiedad y pánico horribles, se la pasaba llorando de mucha tristeza por no encontrar a su papá. Pues bueno, hermana, fíjate, cuando mi abuelo se salió de la casa fue porque mi mamá se salió al mercado, dejó la puerta abierta y pues como mi abuelo estaba enfermo, pues se salió y no lo encontrábamos. Pues unos días después, gracias a una publicación que hicimos en Facebook, logramos localizar a mi abuelito. Resulta que lo encontraron unas personas en un baldío tirado y cuando fueron, pues resulta que a mi abuelito lo habían diagnosticado con Alzheimer. Pues bueno, mi mamá y mi papá se fueron a donde lo habían encontrado porque lo encontraron súper lejos de donde vivíamos y cuando fueron, hermana, pues bien triste porque mi abuelito no reconocía a nadie. A mi mamá, mi mamá le decía, soy tu hija, y mi abuelo no se acordaba absolutamente de nada de lo que había pasado. Entonces mi mamá se sentía más y más culpable por haber dejado aquel día esa puerta abierta y no haberle cerrado bien para que su papá no se fuera. Fue una etapa bien difícil porque mi abuelito cada vez tenía más comportamientos infantiles. Él decía que él era un niño, él decía que yo era su mamá y que mi mamá era su hermana y que mis tías eran, o sea, a todos nos confundía. Y era muy triste pues ver a mi abuelito en esa situación. A finales de diciembre del 2016, mi abuelito sufrió un paro cardíaco y falleció. Mi mamá cayó en una depresión horrible y profunda. Mi mamá se descuidó muchísimo, no se arreglaba, no se levantaba, no hacía nada por su vida. Ella padecía de diabetes y no le preocupaba para nada su salud. Gracias a esa enfermedad que tenía mi mamá y por no atenderse, mi mamá empezó, porque se le subía muchísimo la presión, empezó a ver como lucecitas y luego poco a poco fue perdiendo la vista porque no se atendía. Luego fue con el doctor y le dijeron que pues estaba muy mal, que porque no se había cuidado. Y es que sí, no le importaba, ella no se cuidaba su alimentación, no tomaba medicamento, no iba al doctor, no le importaba en lo absoluto ella cómo se sentía. Pues hermana, hasta que un día por no cuidarse mi mamá pues poco a poco fue perdiendo la vista hasta que la perdió por completo. La llevamos al doctor y el doctor le dijo que sus ojos ya no tenían salvación. La única salvación era operarla y mi mamá dijo que no, que ella no se quería operar. Mi mamá ya no quiso hacer nada por ella misma, no quiso salvarse en lo absoluto. Gracias a su enfermedad, como ya se hinchaba mucho, le empezaron a dar diálisis y pues hermana, cada vez veía cómo mi mamá caía más y más y más en depresión, pero ella no luchaba, ella decía que ya no, que no quería luchar, que no le importaba nada. Pues bueno, se supone que le tenían que empezar a dar diálisis, pero ella le dio miedo, dijo que no quería, que porque una hermana de ella le dio, entonces ella quedó con ese miedo y bla, bla, bla. Total que mi mamá no quiso que le dieran esa diálisis. No, hombre, hermana, pues mi mamá, imagínate cómo estaba muy mal. Mi papá empezó a ser cada día más horrible con mi mamá, se portaba muy feo, la veía con asco, no le ponía atención. La relación que yo tenía con mi papá, la verdad es que era muy
X. Yo nunca recibí su amor, pero te voy a decir una cosa, yo tenía todo el amor del mundo con mi mamá, así que nunca me hizo falta mi papá. Hermana, mi mamá, te digo, cada vez fue decayendo más, se la pasaba dormida, no se bañaba, no se arreglaba, no salía, se la pasaba en su cama, en su cuarto. Yo le decía, mamá, por favor, levántate, yo te ayudo. Yo la bañaba, yo le daba de comer, le dejaba la comida, pero no comía. Hermana, sentía súper feo porque yo como hija, pues yo quería que saliera adelante, pero ella no se dejaba, ella no quería salvarse, ella no quería luchar por su vida. Y yo, mamá, por favor, mira, hay que hacer esto, mira esto, pero mi mamá nada. Bueno, pues yo siempre trataba de animar a mi mamá, habían días buenos, malos, días donde sí se levantaba, pero pues otros en su mayoría pues no. Mi mamá tenía una mejor amiga desde la secundaria de toda la vida, una mejor amiga, le vamos a poner Carla, me gusta ese nombre para una amiga traicionera. Pues Carla siempre iba a visitar a mi mamá, siempre llegaba, le marcaba que cómo estás, qué necesitas, siempre estaba al pendiente, pero rara cosa que sucedía es que cada que Carla llegaba a la casa, siempre preguntaba por mi papá. A nosotros no nos parecía raro porque decíamos, bueno, le quiere sacar plática a mi mamá de que, ay, ¿cómo has estado? Ya sabes, ¿no? Los hijos y cómo está tu esposo y así. Pero nosotros como que, pues no le tomábamos tanta importancia, pero pues ya sabes, ojo de loca nunca se equivoca. Y bueno, resulta que también a mi mamá la visitaba mi tía, una hermana de mi papá, que cabe señalar que esta tía la quiero muchísimo y ella fue como una figura materna para mi mamá porque la conocía desde chiquita, entonces pues ahí estaba mi tía, ¿no? Y mi tía y yo nos empezamos a dar cuenta que la amiga de mi mamá, la Carla, le coqueteaba muchísimo a mi papá, le aventaba sonrisitas, la miradita coqueta y demás, pero mi tía y yo nunca quisimos decir nada porque no queríamos alterar a mi mamá, porque pues si de por sí mi mamá ya estaba mal, pues más eso. Ay, pues fíjate, te digo que siempre notábamos eso, mi tía y yo veíamos cómo pues Carla pues era coqueta con mi papá, ¿no? Te digo, nosotros no decíamos nada porque aparte mi mamá cada vez empeoraba más. Sus ataques de ansiedad eran cada vez peores y algo que me duele mucho y me dolía bastante era que mi mamá me decía, yo para qué estoy en esta vida, yo ya mejor me quiero ir de aquí. Y yo, no digas eso, porque obviamente yo me enojaba porque yo era la que quería que mi mamá saliera adelante, pero pues ella no quería, hermana, pero pues como su hija, pues obviamente me dolía. Yo siempre vi a mi mamá como una mujer muy fuerte. Yo pensaba que esto solo era una mala racha y que en algún momento mi mamá pues ya iba a levantarse y pues iba a luchar por su vida, por estar bien, ¿no? En el 2021 mi mamá le da COVID, hermana, y pues la tuvimos que internar de emergencia. Ella me prometió que en cuanto saliera del hospital, que ya iba a estar bien y que se iba a levantar. Y pues bueno, hermana, desafortunadamente mi mamá no soportó y falleció. Esta noticia a mí me cayó pues horrible, hermana, porque mi mamá era mi todo. Yo siempre fui muy unida con mi mamá, siempre estuve con ella, siempre la ayudé, siempre la apoyé. Yo sé que estaba enferma, pero yo siempre estaba ahí para apoyarla, para levantarla y pues obviamente yo caí enojada y en una depresión profunda porque pues mi mamá ya se había ido, aunque ahora lo pienso y digo, mi mamá ya sufría mucho y pues ella no quería estar y yo creo que es lo mejor que pudo pasar. Aunque pues a mí como su hija me dejó un dolor tremendo. Y pues bueno, hermana, mi papá por su parte nunca se preocupó por mí, pues yo me quedé sin mamá y él no me ponía atención, nunca platicaba con él siempre se la pasaba en la calle, nunca me preguntó cómo me sentía, no se preocupaba por mí. Yo me sentía completamente sola, en ese momento tenía un novio que ahora es mi esposo y la verdad es que él me trataba de animar, pero yo lo único que quería era estar con mi mamá y que me regresaran a mi mamá porque pues me hacía falta. La primera en enterarse que falleció mi mamá fue su mejor amiga Carla. De hecho, fue al hospital a abrazar a mi papá y pues todos nos dábamos cuenta. Pues de alguna forma como que no queríamos darnos cuenta, ¿sí me entiendes? Porque en los rosarios ves que se hace un novenario, que son 9 días de rezarle a la persona que falleció, pues estaban muy juntitos. Pero yo decía, no creo que sean tan cínicos, ¿verdad? No creo que esto esté pasando. O sea, como que le daba el beneficio de la duda a mi papá, pues de que no estaba sucediendo eso. Pasó un poco de tiempo, unos días. Y unas amigas de mi mamá me dijeron que habían visto a mi papá besándose con Carla, la mejor amiga de mi mamá. Y es aquí donde me entero que ellos tenían una relación desde antes de que mi mamá falleciera. Bueno, hermana, pues 3 meses después de que falleció mi mamá, mi papá nos da la noticia a mí y a su hermana, mi tía la que te platicaba, que quería hablar con nosotros. ¿Y qué crees?
Pues resulta que mi papá había embarazado a Carla, la mejor amiga de mi mamá, 3 meses después de que mi mamá falleció. Y le dijo a mi papá, bueno, pues me la voy a tener que llevar a vivir a la casa. Bueno, pues yo estaba llorando horrible, mi tía también, porque pues oye, no tenía ni un año de haber fallecido, ni 6 meses de haber fallecido mi mamá, ya embarazó a la mejor amiga. Y cómo desde antes andabas con ella. Qué cinismo, ¿no? Mi mamá estaba enferma, mientras que yo luchaba porque mi mamá se bañara, se levantara, que comiera, mi papá ya estaba haciendo su vida con la mejor amiga de mi mamá. Obviamente, fíjate, la casa donde vivíamos nosotros es casa del padrastro de mi papá, y el padrastro de mi papá adoraba a mi mamá. Entonces nadie quería a esa mujer en la casa, así que le dijimos que no iba a vivir en la casa con nosotros. ¿Qué pasó? Que como a ella también la corrieron, a Carla la corrieron de su casa, pues se fueron a vivir, a dormir al carro a la calle. Nos enteramos que pues estaban ahí durmiendo en la calle, porque ni para eso tenían decencia, para irse a vivir a otro lado. Pues hermana, se dan cuenta de esto y pues le ceden la casa a mi papá y a Carla. Se van a vivir conmigo, dormían en el cuarto de mi mamá, utilizando las cosas de mi mamá. Lo peor es que a mí me sacaron de mi cuarto para dárselo al hijo de mi papá, o sea, mi medio hermano. Yo me sentía, ¿cómo te explico? ¿Alguien de aquí lo ha vivido? Que me diga, que lo explique en los comentarios cómo es vivir esa parte. Pues bueno, actualmente así están las cosas. Ellos siguen viviendo juntos, yo ya me casé. Yo no le guardo rencor a mi papá, porque te voy a decir algo, hermana, en esta vida todo se paga, lo bueno y lo malo que uno hace se le regresa el doble. Mi papá se fue a Estados Unidos y le manda dinero a su mujer, a su esposa, a la Carla y a su bebé. Yo con la Carla pues la saludo ni bien ni mal, y pues a su hijo pues él no tiene la culpa, yo con él me la llevo pues bien. Pero yo estoy segura que también Carla lo va a pagar, en esta o en otra vida. Uno siempre paga las cosas malas y buenas que hace. Y haberte metido con el esposo de tu mejor amiga, que tu mejor amiga estaba enferma, eso no es tener ni vergüenza, ni dignidad, ni nada como mujer.